Esta conferencia comenzará a grabarse. Ay, se me trabó. Bien, chicos, ¿me escuchan? Bien, vamos a empezar con la ponencia. Me presento, soy Stephanie Ruiz Zapata del ciclo 12 de la Universidad César Vallejo. El día de hoy, invitada por los chicos de SOCIEN UCB, quería exponer acerca de anatomía de cintura escapular. Bien, vamos a empezar. Bien, como sabemos, el miembro superior tiene segmentos, está dividido por segmentos. Tenemos a la cintura escapular que va a abarcar a la clavícula, la escápula y el brazo que va a abarcar lo que es el húmero. Tenemos también el segmento del antebrazo que va a abarcar el cúbito y radio y en el segmento de la mano va a abarcar el carpo, el metacarpo y los falanges. Bien, dentro de los huesos de la cintura escapular, vamos a tener a la clavícula, ¿no? Para empezar a describir, aquí les he puesto un video en 3D cogido de la aplicación de Learning Anatomy 3D, para que vean más o menos cómo es una dimensión más
avanzada de lo que es el hueso de la clavícula. Bien, aquí tenemos que es un hueso plano, como lo pueden observar en el video, es largo y también va a tener la forma de una S itálica. Ahí tenemos la presentación de la clavícula. En la parte posterior vamos a tener una vista superior, una vista un poco más amplia de cómo es la clavícula. Bien, para describir la clavícula vamos a tener que tiene dos curvaturas. Tenemos una curvatura lateral que va a ser un poco más cóncava, como podemos observar. Una curvatura lateral que es un poco más cóncava y una curvatura medial que es un poco más convexa, ¿no? Bien, la clavícula vamos a tener que va a tener una cara superior y una cara inferior. Un ratito, chicos, que se me trabó la herramienta de dibujo. Soy un poco nueva usando el GoToMeeting en la computadora. Ya, continuamos. Bien, entonces como les decía, la clavícula tiene una cara superior y una cara posterior. Y una cara inferior, que diga. Bueno, acá vamos a explicarlo por partes. Bien, las caras de la clavícula tenemos la cara superior. Como lo vimos ya anteriormente en la imagen 3D, vamos a tener una cara superior donde vamos a encontrar orígenes, inserciones musculares y ligamentosas. Bueno, aquí vamos a tener que en la parte más lateral se va a insertar el músculo trapecio. En la cara superior, en el lado lateral, vamos a encontrar que se va a insertar el músculo trapecio. Luego, en la parte lateral, tenemos que también se va a insertar el músculo, se va a originar el músculo deltoides, y en la parte del medial, que es para la parte del extremo donde se va a formar la articulación esternoclavicular, vamos a tener que se va a originar el músculo esternocleidomastoideo. Bien. En la cara inferior, la clavícula, vamos a tener diferentes orígenes e inserciones musculares. Bien, vamos a empezar describiendo lo que es la parte del hueso. En la cara external vamos a tener una impresión para el ligamento costoclavicular. Esta impresión para el ligamento costoclavicular es ayuda para lo que es la articulación esternoclavicular. Bien, en la cara articular acromial, que es para la parte lateral, tenemos en el tercio lateral, tenemos la línea trapezoidea. Bien, como se pueden dar cuenta, aquí en la línea trapezoidea va a haber una
es el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Estos son, juntos van a formar el ligamento coracoclavicular. Y en la parte medial, tenemos, en la parte medial de la cara inferior de la clavícula, vamos a tener el músculo isquiotibial. Bien. Más adelante les voy a explicar todo lo que es origen de inserción, inervación de cada músculo. Ahora, por ahora solo quiero tocarlo así de manera superficial para que se vayan ubicando. Bien, en la cintura escapular tenemos la parte de la clavícula, ¿no? De la parte de la escápula ahora. Bueno, aquí en la parte de la escápula vamos a describir que es un punto triangular, ¿no? Tiene forma de triángulo. Y el triángulo, para que se acuerden, siempre de la descripción de la escápula, van a tener dos caras, va a tener también una cara anterior y una cara posterior, va a tener tres ángulos y va a tener, tres bordes también, ¿no? Bien, en lo que es la escápula tenemos diferentes descripciones anatómicas. Bien, en la parte que es lateral vamos a tener la cavidad glenoidea, donde va a ir insertado la cabeza humeral. Bien, esta Stephanie, no se escucha tu audio. Buenas noches, Stephanie. No se escucha. Pero
Stephanie, Yo creo que tampoco nos escucha. Y está parado en la cara de la escápula, separado a la diapositiva. Bien, en la Stephanie, no se te escucha. Stephanie, disculpa, no se escucha la ponencia. Yo creo que ella tampoco nos escucha.
Stephanie, por favor, verifica tu audio. Chicos, disculpen, estamos intentando comunicarnos con la ponente, pero parece que no se encuentra con el celular a la mano. Estoy tratándole de escribir de nuevo. Esperen unos minutos y no tendremos otra solución. Aló.
Chicos, ya me comuniqué con Stephanie, está ingresando. Dennos máximo 5 minutos que ella está volviendo a empezar. Gracias. Chicos, buenas Oli. noches, chicos, ¿me escuchan? Te escuchamos, Stephanie. Pueden creer. Stephanie, te escuchamos. Sí, estaba hablando como 10 minutos y yo pensaba que estaba en línea y no estaba en línea. Y ya No. coloqué mis datos para continuar con la ponencia. ¿Por dónde me he quedado exactamente? Porque no sé en qué momento se habrá cortado. De la Con las escápula. caras de la Cuando estabas escápula. esperando la escápula, estabas explicando Ya, los perfecto. bordes, los ángulos y las caras en la aplicación que tenía. Muy bien. Entonces, escápula. Sí. Gracias, chicos. Disculpen por los problemas técnicos, de verdad que vamos a intentarlo una vez más, si no ya grabo la clase y les digo a los chicos que se las envíen. Bien, vamos a continuar. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Confírmenme. Sí, se ve, Stephanie. Ya, gracias, chicos. Bien. En la escápula vamos a tener que es un hueso plano triangular. Para que se acuerden siempre de esta estructura anatómica, como su mismo nombre lo dice en su descripción, que tiene forma de triángulo, ¿no? Por ende, un triángulo va a tener 2 caras, va a tener 3 ángulos y va a tener 3 bordes. Entonces, como para que no se olviden, ¿no? Esta escápula va a estar localizada en la parte postero, superior y lateral del tórax y se va a apoyar sobre las primeras 7 costillas. Bien, aquí en la imagen 3D que les he puesto en el video, vamos a observar la cara anterior de la escápula y vamos a observar también sus ángulos, sus bordes y también podemos observar lo que es la apófisis coracoides. Y tenemos también el cuello anatómico de la escápula, ¿no? Aquí. Bien. Tenemos que en la parte posterior de la escápula vamos a encontrar la espina de la escápula y tenemos que se va a dividir en 2 fosas. La fosa supraescapular, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa.
Bien, es importante recordar estas cosas porque ahí van a ir insertados músculos importantes, que más adelante se los voy a mencionar. En la cara anterior de la escápula vamos a tener lo que es escotadura de la escápula, y siempre es bueno estudiar de manera uniforme lo que es el hueso y la musculatura, porque si nosotros nos vamos al libro y vemos todo lo que es lo que dice el libro, no se trata de, bueno, sí se tiene que memorizar, pero también tenemos que tener más o menos una imaginación a la hora de estudiar la parte anatómica de un hueso. Entonces, tenemos que ver dónde más o menos van a ir insertados cada músculo en cada estructura de hueso. En lo que es la cara anterior de la escápula, se va a insertar el músculo subescapular. Este músculo subescapular es importante porque forma parte del manguito rotador. Entonces, más adelante les voy a mencionar una mnemotecnia como para que nunca se olviden de los músculos principales del manguito rotador, ¿no? En la parte posterior de la escápula vamos a tener la parte supraespinosa y la infraespinosa, ¿no? Se llama supra e infraespinosa porque lo divide en la espina de la escápula. Bien, en la fosa supraespinosa vamos a tener que se va a insertar el músculo supraespinoso, y en la fosa infraespinosa se va a insertar el músculo infraespinoso, como lo podemos observar en la imagen del lado derecho, que están las inserciones musculares. Bien, lo que es en la parte lateral de la escápula, en su borde lateral, tenemos que van a ir, chicos, un favor, pueden apagar los micrófonos que se escuchan de fondo. Gracias, por favor. Bien, en la parte del borde lateral tenemos que se va a insertar el músculo tríceps braquial, su cabeza larga del tríceps braquial. Y en la parte del ángulo inferior de la escápula tenemos al músculo redondo mayor. Bien, en la parte medial de la escápula, como lo podemos observar en la imagen más pequeña, que ahí les he puesto también, vamos a tener que se va a insertar el músculo tromboides mayor, y en la parte donde está la estructura anatómica del tubérculo deltoideo, vamos a tener que se va a originar el músculo tromboides menor. Bien, en la parte del ángulo superior de la escápula, se va a originar el músculo elevador de la escápula. Bien, esas son las estructuras principales y más o menos para que vayan viendo qué músculo va en cada estructura de hueso, del hueso de la escápula. Bien, continuando con los músculos, que también les he puesto imágenes aquí, les he puesto un cuadro comparativo para que vean cada origen, inserción, inervación y acción de cada músculo. Empezando por el músculo pectoral mayor, este se va a originar en la parte de la mitad medial de la clavícula. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos a la clavícula y tenemos su parte medial y su parte lateral, ¿no? Entonces este músculo se va a originar en la parte de la mitad medial de la clavícula. Entonces, este músculo va a seguir su camino y se va a insertar en la parte del húmero, para ser más exacta, en el surco intertubercular. ¿Por qué se llama surco intertubercular? Porque se encuentra en medio de los dos tubérculos, de los dos trocánteres, ¿no? El troquíter y el troquín. Bien, en la inervación vamos a tener que va a estar el nervio pectoral medial
y el pectoral lateral. Es importante este músculo pectoral mayor porque ayuda a aducir y a rotar medialmente el húmero. Bueno, siguiendo con el músculo pectoral menor, este se va a originar desde la tercera a quinta costilla del cartílago costal y se va a insertar en la apófisis coracoides. ¿Se acuerdan que en la estructura anatómica de la escápula les dije que estaba la apófisis coracoide que tiene forma de un dedo? Bien, entonces este músculo se va a insertar en la apófisis coracoides y va a estar inervado por el pectoral medial. Su acción de este músculo es estabilizar la escápula. Bien, el músculo subclavio tenemos que se va a originar en la primera costilla de la unión cartílago costal y se va a insertar en el tercio medio, exactamente en la cara inferior de la clavícula. Se va a inervar por el nervio subclavio y su acción de este músculo va a ser fijar y descender la clavícula. En lo que es el músculo serrato anterior, bien, este músculo se va a originar desde la primera a octava costilla de la parte external lateral. Bien, este músculo serrato anterior se va a insertar en la cara anterior exactamente en el borde medial de la escápula y va a estar inervado por el nervio torácico largo. La acción de este músculo es protraer y fijar la escápula y también ayuda a la rotación de la escápula. Bien, continuando con los músculos apendiculares posteriores superficiales, tenemos el músculo trapecio. Bien, el músculo trapecio vamos a encontrar su origen en la parte del tercio medial de la línea nucal, ¿no? Como podemos observar en la imagen. Tenemos que también se va a originar en la protuberancia occipital externa y tiene origen también en la parte del ligamento nucal y procesos espinosos del C7 y el T12, cervicales 7 y torácicos. Se va a insertar en la parte de la clavícula, en el tercio lateral y también en la parte del acromión y espina, ¿no? Que es para la parte posterior, como lo podemos observar en la imagen. Esta es la espina y se va a insertar en la parte donde ya va a dar el acromión, ¿no? Es la parte lateral. Bien. Luego tenemos el músculo latísimo del dorso. Este músculo se va a originar en procesos espinosos de la sexta vértebra torácica inferior y se va a insertar en lo que es en el surco intertubercular del húmero, ¿no? Está inervado por el nervio tóraco-dorsal y su acción va a ser extender, aducir y rotar medialmente el húmero. Bien, hasta ahí hemos acabado con los músculos axiopendiculares posteriores superficiales. Ahora vamos a tocar lo que es la parte de los músculos axiopendiculares profundos de la parte posterior de la escápula. Bien, en lo que es este segmento vamos a encontrar el músculo elevador de la escápula. Se va a originar en los procesos transversos del C1 al C4, como lo podemos observar en la imagen, del C1 al C4, y se va a insertar en el borde medial de la escápula, ¿no? Entonces, este músculo va a estar inervado por el dorsal de la escápula y su acción va a ser la elevación de la escápula. Luego tenemos el músculo romboides mayor. Este músculo
ayuda a este músculo se va a originar en los procesos espinosos de T2 a T5, de las vértebras torácicas, de la segunda vértebra torácica a la quinta vértebra torácica. Se va a insertar en la parte medial de la escápula. Su acción va a ser retraer, rotar y fijar la escápula. Luego tenemos el músculo romboides menor. Este músculo romboides menor se va a originar en el ligamento nucal de los procesos espinosos de la segunda vértebra torácica y la quinta vértebra torácica. Se va a insertar en lo que es el extremo medial de la escápula, exactamente a la altura exactamente desde la espina del extremo medial de la escápula. Se va a inervar por el nervio dorsal de la escápula y su acción va a ser retraer, rotar y fijar la escápula. Bien, luego tenemos los músculos escapohumerales. Dentro de lo que es los músculos escapohumerales, tenemos el músculo deltoides, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el músculo subescapular. Bien, si recuerdan en el pretest que les han tomado de los chicos, vino una pregunta de cuáles son los músculos del manguito rotador. Bien, dentro de los músculos escapohumerales vamos a tener el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular. Estos 4 músculos son importantes porque forman parte del manguito rotador. Bien, más adelante les voy a dar la memotecnia para que nunca se olviden de estos músculos principales del manguito rotador. Bien. Empezando con los músculos escapohumerales, vamos a tener el músculo deltoides, como podemos observar en la imagen en la parte derecha. Este se va a originar en la parte medial en la parte del tercio lateral de la clavícula. Y también forma parte de la parte del acromión y de la espina, su origen, o sea, va a dar vuelta. Como podemos observar en la imagen lateral, entonces este músculo forma parte del tercio lateral y también forma parte del acromión y espina de la escápula. Entonces, este músculo se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero y se va a inervar por el nervio axilar. La acción de este músculo es importante porque ayuda a flexionar y rotar medialmente el brazo y también a abducir el brazo. Y posteriormente también ayuda a extender y rotar lateralmente el brazo. Luego tenemos el músculo supraespinoso. Su origen va a ser en la fosa supraespinosa. Entonces, este músculo va a estar insertado en el tubérculo mayor de lo que es el húmero. Aquí no se puede observar bien la inserción, pero más o menos aquí vamos a tener la inserción de este músculo supraespinoso. Bien, este músculo va a estar inervado por el nervio supraescapular y su acción va a ser abducir el brazo y forma parte, como les dije, del manguito rotador. Tenemos un músculo infraespinoso que va a originar en el borde lateral, en la parte medial de la escápula, ¿no? Este va a estar insertado en el tubérculo mayor del húmero, exactamente en la carilla inferior, y se va a inervar por el nervio axilar. Su acción va a ser rotar lateralmente el brazo. Bien. Sigamos con el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso se va a encontrar en la fosa infraespinosa y se va a insertar en el
tubérculo mayor de la carilla medial del húmero. Se va a inervar por el nervio supraescapular y su acción va a ser rotar lateralmente el brazo. Luego tenemos el redondo menor, que también forma parte del manguito rotador, que se va a originar en el borde lateral de la parte media de la escápula. Su inserción va a ser en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero y va a estar inervado por el nervio axilar. Es la misma acción del músculo infraespinoso que va a ayudar a rotar lateralmente el brazo. Luego tenemos el músculo redondo mayor. Este se va a originar en la parte del ángulo inferior de la cara posterior de la escápula. Aquí tenemos una vista posterior. Luego este va a recorrer y va a insertarse en el surco intertubercular del labio medial del húmero. Luego tenemos el músculo supraescapular. Este va a insertarse en la fosa supraescapular y va a insertarse en el tubérculo menor del húmero, ¿no? Luego tenemos que se va a inervar por el nervio supraescapular inferior y el nervio supraescapular superior. La acción también va a ser aducir y rotar medialmente el brazo. Bien, como les dije en las anteriores diapositivas, aquí les dejo la memotecnia del manguito rotador, ¿no? Tenemos si te me sube, se llama. S de supraespinoso y de infraespinoso, T, teres redondo. Teres redondo, he puesto teres redondo porque es el latín del músculo redondo menor, que el latín es teres minor. Entonces, por eso se ha puesto esta referencia, ¿no? Y tenemos el músculo subescapular y vamos a coger aquí la palabra subes. Entonces, para que nunca se olviden, si te me subes, el manguito rotador, todos los músculos, ¿no? 4 músculos del manguito rotador. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de los huesos del brazo. Bien, los huesos del brazo vamos a tener el húmero, ¿no? Aquí tenemos una vista 3D de lo que es el húmero. Como podemos observar en el video, es un hueso largo que se va a articular con la parte de la carilla articular de la escápula proximalmente, y también en la parte distal se va a articular con lo que es el cúbito y el radio. Este hueso, como podemos ver, va a tener un cuerpo y va a tener, epífisis, una epífisis proximal y distal. Tenemos que en este hueso vamos a tener la presentación de 3 caras y 3 bordes. Una cara anteromedial, que es para acá, una cara anteromedial, una cara posterior y una cara anterolateral, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que en las inserciones de los músculos hablábamos mucho del surco intertubercular? Bueno, este es el surco intertubercular, donde va a insertarse mayormente muchos músculos y principalmente aquí va a ir insertada la cabeza larga del bíceps. Bien, estos son los trocánteres del húmero y también va a tener 3 bordes, ¿no? Como podemos ver, este hueso tiene en su parte inferior como un prisma, ¿no? Se va a rotar en su mismo eje y tiene forma de un hueso prismático, ¿no? Bien,
Aquí tenemos las fosas del húmero, que es donde se van a insertar tanto el cúbito como el radio. Y en la parte proximal vamos a tener la carilla del húmero. Bien, yo creo que ya les han hablado, ya han tenido una ponencia de fracturas, creo, recuerdo, no lo sé, pero en el húmero es importante recordar, hay una parte importante del húmero donde se van a dar las fracturas, que es en el cuello quirúrgico, ¿no? El húmero tiene un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Esta es el cuello anatómico y esta es el parte del cuello quirúrgico. En el cuello quirúrgico es donde mayormente se van a dar las fracturas de húmero. Bien, ahora vamos a verlo por caras, tanto la parte de hueso como sus orígenes e inserciones musculares. Bien, tenemos aquí la cara anterior del hueso, no del húmero. Entonces vamos a tener sus tubérculos. Va a tener un tubérculo menor y un tubérculo mayor. En medio de esos dos tubérculos vamos a tener el surco intertubercular o también llamada corredera bicipital. Bien, como les mencionaba en la anterior diapositiva de la presentación 3D, tenemos acá el cuello quirúrgico y tenemos un cuello anatómico. En el cuello quirúrgico, donde mayormente se van a dar las fracturas por húmero. Es muy difícil que se den fracturas en la parte del cuello anatómico. Sí se dan, pero en menor porcentaje. Mayormente sufren estas luxaciones, estas fracturas, los adultos mayores. Bien, aquí tenemos en la parte medial del húmero, tenemos la tuberosidad deltoidea y tenemos su cuerpo, ¿no? Como les mencionaba, este hueso es un hueso largo que va a dar una pequeña torsión en su mismo eje y para su parte distal del húmero se va a formar tiene forma de prismática, ¿no? Bien, tenemos sus caras anterolaterales porque es una vista anterior y para la parte lateral, ¿no? Y tenemos otra vista que es su cara anteromedial, porque va para la parte de la línea media y es la cara anterior. Luego tenemos sus capítulos del húmero, tenemos sus cóndilos, tenemos las trócleas del húmero. Bien, ahora, en la parte de músculos vamos a tener que se van a insertar el músculo supraespinoso. Como ya se los mencionaba anteriormente en las diapositivas de musculatura axiopendicular, en la parte del tubérculo mayor, en su carilla superior, vamos a tener la inserción del músculo supraespinoso. Y en el tubérculo menor vamos a tener las inserciones del músculo subescapular. Que ayudan, estos dos músculos forman parte del manguito rotador, como ya se los mencioné. Bien, en la parte del tercio proximal del húmero, vamos a tener las inserciones del músculo pectoral mayor para el lado lateral, en el borde lateral del surco intertubercular, vamos a tener la inserción del músculo pectoral mayor. Y en el borde medial del surco intertubercular vamos a tener la inserción del músculo dorsal ancho. Y medialmente, al costado de la inserción del músculo dorsal ancho, vamos a tener la inserción del músculo redondo mayor. Bien, para la parte más medial, donde está el cuerpo del húmero, vamos a tener que en el lado lateral se va a insertar el músculo deltoides y en la parte medial vamos a tener el músculo coracobraquial. Bien, en la parte distal del húmero vamos a tener orígenes de el músculo
braquial, que es un músculo importante de la musculatura del brazo. Este músculo va a pasar por esta corredera bicipital, que está en el surco intertubercular, que está entre los dos tubérculos, mayor y menor, en la cabeza larga del músculo braquial. Bien, en la parte lateral del húmero tenemos el músculo braquioradial. Aquí se va a originar el músculo braquioradial. Y en la parte lateral, de la parte distal del húmero, vamos a tener el origen del músculo extensor radial largo del carpo. En la parte medial del húmero vamos a ver los orígenes del músculo pronado redondo y también van a originarse tendones de los músculos flexores radial del carpo palmar y también del cubital del carpo. Aquí les he puesto una imagen de lo que son articulaciones del hombro. Bueno, como podemos observar en la imagen, es fácil aprenderse este nombre de articulaciones porque tenemos que ir relacionando, por ejemplo, en la parte del ligamento acroclavicular. ¿Cómo vamos a acordarnos de este ligamento? Porque forma parte del extremo lateral de la clavícula y forma parte del extremo del acromión. Entonces, estas dos estructuras juntas van a formar el ligamento acromioclavicular. Luego tenemos el ligamento córaco-acromial. ¿Por qué? ¿Por qué se llama ligamento córaco-acromial? Porque va desde la apófisis coracoides y el acromión, ¿no? Entonces, he ahí el nombre del ligamento córaco-acromial. Luego tenemos el ligamento córaco-humeral, ¿no? Que se va a originar desde lo que es la apófisis coracoide, de su borde lateral, hasta la parte del tubérculo menor del húmero. Bien, luego tenemos el ligamento transverso del húmero, que se va a dar en medio de los dos tubérculos en la corredera bicipital inserción de intertubercular. Luego tenemos, como les mencionaba anteriormente en la imagen de la diapositiva anterior, que va a pasar por esta corredera bicipital la cabeza larga del músculo del bíceps braquial, ¿no? Por el surco intertubercular, o también llamada corredera bicipital. Bien, ahora tenemos el ligamento trapezoideo, que se va a dar en el borde, en la cara inferior de la clavícula, y se va a insertar en el borde superior de lo que es la apófisis coracoides. Luego tenemos el ligamento conoideo, que va a estar cerca a lo que es la escotadura de la escápula, pero va a estar casi para la parte, entre la escotadura de la escápula y la parte de la apófisis coracoides, y se va a insertar en la carilla inferior de la clavícula. Bien. Luego tenemos el ligamento glenohumeral medio, que va a darse desde la parte de la cabeza del húmero, de la cavidad humeral, y también se va a insertar en lo que es en la carilla articular de la escápula. También tenemos el ligamento glenohumeral inferior y el ligamento glenohumeral medio, ¿no? Bien, aquí tenemos una vista posterior de lo que es el húmero. Bien, en la parte posterior vamos a tener una vista del tubérculo mayor, del cuello anatómico y del cuello quirúrgico, ¿no? Aquí en la parte media de la cara posterior del húmero vamos a encontrar el foramen nutricio y vamos a encontrar un surco que es importante recordarlo
porque por aquí va a pasar el surco, por aquí va a pasar el nervio radial en este surco, ¿no? Luego tenemos también que por ese surco va a pasar la arteria braquial profunda. Bien, en la cara posterior de lo que es el húmero, vamos a encontrar una fosa, que es donde va a estar insertado lo que es el olecranon, que forma parte del cúbito, ¿no? Es la parte proximal del cúbito. Bien, en su parte medial vamos a encontrar el epicóndilo medial y en su parte lateral el epicóndilo lateral. Bueno, creo que esos nombres son muy fáciles de grabar, así que ahí no va a haber mucho problema. Bien, en su parte proximal del húmero vamos a tener orígenes y inserciones musculares, ¿no? En la parte del tubérculo mayor vamos a tener que se va a insertar el músculo supraespinoso en la carilla superior del tubérculo mayor, ¿no? Y en la carilla media del tubérculo mayor vamos a encontrar la inserción del músculo infraespinoso. Y en la carilla inferior del tubérculo mayor vamos a tener la inserción del músculo redondo menor. Estos músculos importantes para lo que es el manguito rotador, ¿no? Luego tenemos en la parte proximal del húmero el músculo tríceps braquial, su cabeza lateral, ¿no? En la parte media tenemos el origen, en la inserción del músculo deltoides, y en la parte donde da casi la torsión, por donde va a pasar el surco del nervio medial, tenemos también el origen del músculo braquial. Luego, en la parte distal del húmero, tenemos el origen del tríceps braquial, exactamente su cabeza medial. Bien, aquí les he puesto una imagen de una vista de un plano profundo y un plano superficial, de cómo están todas las inserciones musculares de cada hueso anatómico. Como podemos ver, todo la cintura escapular, tenemos la clavícula y tenemos las inserciones del músculo pectoral mayor, el músculo serrato anterior y el músculo bíceps braquial, ¿no? Como ya se los mencioné. Bien, para hablar un poco más específico de su inserción, inervación y acción, vamos a empezar con lo que es el músculo bíceps braquial. Este músculo se va a originar en la apófisis coracoides de la escápula, ¿no? Aquí no se ve muy bien en la imagen, pero vamos a imaginar que aquí está la escápula y aquí está la apófisis coracoides. Entonces, aquí se va a originar este músculo y se va a insertar en la parte de la tuberosidad del radio y parte de la fascia del antebrazo por la aponeurosis bicipital. Va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo y su acción va a ser supinación y flexión del antebrazo. En lo que es el músculo braquial, vamos a tener origen en el húmero, ¿no? En su cara anterior, mitad distal. Se va a insertar en la parte de la ulna, exactamente en el proceso coronoides y tuberosidad de la ulna. Y se va a inervar en lo que es el nervio músculo, va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo. Su acción va a ser flexión del antebrazo. Luego tenemos el músculo coracobraquial. Este músculo va a estar originado desde la escápula, exactamente desde la apófisis coracoides, y se va a insertar en la parte de la cara medial, exactamente tercio medio del húmero. Luego tenemos el músculo tríceps braquial. Este músculo tiene un origen en lo que es escápula y húmero. Bueno, en la parte de la escápula se va a originar exactamente en el tubérculo infraglenoideo y en la parte de húmero, lo que es en la parte lateral, en su carilla posterior, vamos a tener su origen exactamente en el surco del nervio radial, ¿no? Como les mencioné.
si recuerdan que les mencioné en la anterior imagen, que era importante recordar esa estructura porque ahí va a pasar el nervio radial. Bien, también tenemos que en su parte medial del húmero en su carilla posterior medial, se va a originar este músculo y también está exactamente por debajo del surco para el nervio radial. Este músculo se va a insertar en el olecranon en su extremidad proximal y va a estar inervado por el nervio radial y su acción va a ser extender el brazo. Mientras el músculo coracobraquial hace flexión y aducción, el músculo tríceps lo que hace es extensión. Luego tenemos el músculo anconio. El músculo anconio va a estar originado del epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en lo que es la ulna del olecranon, exactamente en su cara lateral posterior. Bien, ahora continuamos con los huesos del antebrazo. Los huesos del antebrazo, dentro de los huesos del antebrazo vamos a hablar primero de lo que es el radio. El radio se encuentra ubicado en la parte lateral del antebrazo. Y aquí este hueso también es un hueso largo que se van a describir dos epífisis y un cuerpo. Bien, esta estructura anatómica va a tener una curvatura anterior cóncava ventralmente y una curvatura medialmente más acentuada. Y también tenemos que tiene 3 caras y 3 bordes. También tiene una forma un poco triangular, como podemos observar en la imagen 3D. Entonces, vamos a ver un poco más proximal del radio. Tenemos una vista proximal del radio. Vemos cómo va a ser la inserción con el húmero. Ahora vamos a mostrarle una vista posterior, ¿no? Entonces, ese hueso es importante porque va en conjunto con lo que es el cúbito también. Bien, esa es una vista distal de lo que es el radio. Bien. Bueno, las estructuras anatómicas de la cara anterior del radio vamos a tener que tiene un cuello también y tiene una tuberosidad. Luego vamos a encontrar en la parte media del radio el foramen nutricio y también su borde interóseo para la parte de la cara anterior y exactamente en el borde lateral, ¿no? Luego tenemos su cresta supraestiloidea que se va a encontrar en la cara lateral del radio. Tenemos en la parte distal del radio la apófisis estiloides y su carilla articular que va a ser para la inserción de lo que es los huesos de la mano, ¿no? Bien, en la cara posterior vamos a tener su tuberosidad del radio, tenemos un border interóseo y tenemos una tuberosidad pronadora. Bien, en su parte distal vamos a encontrar el tubérculo dorsal y también vamos a encontrar la apófisis estiloides y la escotadura cubital, ¿no? Bien, en lo que es el cúbito, tenemos que es un hueso largo. Este se va a ubicar medialmente al brazo. Siempre acuérdense que a veces es un poco confuso porque la vista anatómica ventralmente, como el antebrazo da torsión, se puede confundir las estructuras anatómicas lateral y medial.
Entonces nosotros tenemos que tener en claro cuál va para qué lado. Entonces yo, por mi parte, tengo una técnica para no olvidarme de que siempre lo que es el cubito está en el dedo, en el quinto dedo, y el radio está para el primer dedo, ¿no? El dedo índice. Bien, este cúbito es un hueso que se encuentra, tiene 2 epífisis y tiene un cuerpo. Tenemos que su cuerpo de este cúbito va a ser un poco más voluminoso en su parte proximal y va a ser un poco más prismático, triangular en su parte distal. Aquí también se van a describir 3 caras y 3 bordes. Bien, esa es una cara anterior del cúbito. Como podemos observar ahí, en la escotadura troclear, este es el olecranon. Es importante porque va a articularse junto con el húmero en su fosa del olecranon, ¿no? En su parte distal del húmero. Bien, tenemos una escotadura radial, ¿no? Y una tuberosidad del cúbito. Bien, este hueso va a tener un foramen nutricio, va a tener un borde interóseo y un borde anterior, ¿no? Tiene en la parte distal, que les dije que es un poco más, en su parte distal va a tener lo que es la circunferencia articular y la apófisis estiloide del cúbito. Bien, en la parte posterior del cúbito vamos a tener lo que es el olecranon, ¿no? Lo que les hablaba. Esto va a ir junto para formar lo que es la articulación. Va a formar lo que es la articulación junto con el húmero, ¿no? Luego tenemos en la cara medial, tenemos una cara medial, tenemos un borde interóseo y tenemos un borde posterior. Luego en la parte distal vamos a tener la apófisis estiloides, que aquí se puede observar, y dentro de lo que es musculatura, vamos a tener el músculo pronador redondo. Aquí vamos a ver lo que es la musculatura del antebrazo, pero de su parte superficial, ¿no? La parte anterior de la musculatura vamos a tener el músculo pronador redondo, que se va a ubicar en el epicóndilo medial y va a originarse también en la parte de la ulna, en su proceso coronoides. Luego, este músculo pronador redondo, tenemos que se va a insertar en la parte del radio, exactamente en su cara lateral, ¿no? Y se va a inervar por el nervio mediano. La acción de este músculo va a ayudar a la pronación y a la flexión del antebrazo. Luego tenemos el músculo flexor radial del carpo. Este músculo, su origen va a ser en el epicóndilo medial y se va a insertar en lo que es en el segundo metacarpiano. Su inervación va a ser en el nervio mediano, va a ser por el nervio mediano y su acción va a ser flexionar y abducir la mano. Luego tenemos el músculo palmar largo, que se va a originar en el húmero, exactamente en su epicóndilo medial, y se va a insertar en lo que es la aponeurosis palmar, exactamente en su vértice, y en el retináculo flexor en la mitad distal. Va a estar inervado por el nervio mediano. Su acción va a ser flexionar la mano y tensar la aponeurosis palmar. Bien, lo que es el músculo flexor unal del carpo, vamos a tener que su origen es en el húmero y también en la parte de la ulna, ¿no? El húmero exactamente se va a originar en el epicóndilo medial y en la parte de la ulna se va a originar en la parte del olecranon y en el borde posterior.
Este músculo flexor ulnar del carpo es importante porque ayuda a flexionar y abducir la mano. Por ende, este se va a insertar en el pisiforme, en el quinto metacarpiano. Este músculo se va a inervar por el nervio ulnar y su acción, como ya se les dije, va a ser flexionar y abducir la mano. Bien, en lo que es músculos del antebrazo, en su compartimiento anterior tenemos una capa, en su capa intermedia, vamos a tener al músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo se va a originar en el húmero y en el radio. En el húmero vamos a tener que se va a originar en la parte medial y también tenemos que en la parte del radio se va a originar en parte del borde del radio anterior, exactamente en su mitad superior. Luego su inserción va a ser en los falanges medios, exactamente en los 4 dedos mediales, y va a estar inervado por el nervio mediano. Su acción va a ser flexionar los falanges medios de los 4 dedos mediales. Bien, en lo que es el compartimiento anterior de la capa profunda, vamos a tener el músculo flexor profundo de los dedos. Este músculo ayuda a lo que es flexionar las falanges distales de los 4 dedos mediales, al igual que el anterior que se encontraba en la capa media, que es el músculo superficial de los dedos. Bien, este va a estar originado en la parte del cúbito, en su cara medial y anterior, exactamente en sus 3/4 proximales, como lo podemos observar en la imagen. Tiene una membrana, tiene un origen en la membrana interósea. Luego tenemos que este músculo se va a insertar en los falanges distales, exactamente en los 4 dedos mediales. Y va a estar inervado por el nervio ulnar en su parte medial y por el nervio lateral y por el nervio interóseo en su parte lateral. Bien, el músculo flexor largo del pulgar, como su mismo nombre lo dice, su acción va a ser flexionar las falanges del primer dedo, o sea, del pulgar. Y su origen va a dar en la parte de la cara anterior del radio. Su inserción va a ser en el falange distal, exactamente en su cara anterior del dedo pulgar. Es importante porque también va a estar inervado por el nervio interóseo anterior. Luego tenemos el músculo ganador cuadrado, ¿no? Este va a estar originado desde lo que es el cúbito en su cara anterior, pero en la parte del cuarto distal. Y se va a insertar en lo que es en la cara anterior del radio, también en su cuarto distal. Va a estar inervado por el nervio interóseo anterior y su acción va a ser pronar el antebrazo. O sea, va a ser la rotación sobre su mismo eje del antebrazo que va a ayudar a la unión del radio y el cúbito. Bien, en su compartimiento posterior tenemos también al músculo brachiorradial. Bien, como podemos observar en la imagen, este músculo va a estar originado desde la cresta supracondilar lateral, exactamente a sus 2/3 proximales, y se va a insertar en la cara lateral, en su extremo distal, proximal al proceso estiloides, exactamente, y va a estar inervado por el nervio radial. Su acción de este músculo brachiorradial va a ayudar a la flexión del antebrazo. Luego tenemos el músculo extensor del radio largo. El músculo extensor del radio largo del carpo va a tener origen en lo que es la cresta. Bien, lo que es la cresta epicondilar lateral del húmero. Su inserción va a ser en el segundo metacarpiano, base de la cara dorsal, y va a estar inervado también por el nervio radial.
Su acción va a ser extender y abducir, a diferencia del músculo braquiorradial que solo flexiona. Luego tenemos el músculo extensor del radio corto del carpo. Este va a estar originado en el epicóndilo lateral, exactamente en la parte del extensor común, y va a estar inervado, va a estar insertado en el tercer metacarpiano, exactamente en la cara dorsal, y se va a inervar por el ramo profundo del nervio radial. La acción de este músculo es extender y aducir la mano. Bien, lo que es el músculo extensor de los dedos se va a originar en la parte del húmero, en su epicóndilo lateral, y va a insertarse en la parte de los falanges, ¿no? Exactamente en los 4 dedos mediales, ¿no? Luego tenemos que va a estar inervado por el nervio interóseo posterior y su acción va a ser extender los 4 dedos mediales. Eso es justamente donde se va a insertar en la parte de los falanges. Eso mismo, su acción va a ser extender los 4 dedos mediales. Luego, el músculo extensor del dedo mínimo, como su mismo nombre lo dice, mínimo por el dedo meñique, su acción va a ser extender el dedo meñique. ¿Dónde vamos a encontrar el origen de este músculo? En la parte del epicóndilo lateral del húmero. Y tenemos que se va a insertar en la parte de la extensión extensora del quinto dedo, ¿no? Que es el dedo meñique. Luego tenemos que este nervio va a estar inervado por el nervio interóseo posterior y su acción, como ya se los dije, es extender el meñique. Luego tenemos el músculo extensor ulnar del carpo o músculo extensor cubital del carpo, que va a dar origen en la parte del húmero y el cúbito. En la parte del húmero se va a originar exactamente en su epicóndilo lateral, y en la parte del cúbito se va a originar exactamente en el borde posterior. Luego tenemos que su inserción, su recorrido de este músculo va a llegar al quinto metacarpiano, exactamente en su base, en su cara dorsal, y va a estar inervado por lo que es el nervio interóseo posterior. Extiende y abduce, esa es su función. Bien, en lo que es la cara profunda, bueno, aquí tenemos el músculo supinador, el músculo extensor del dedo índice, el músculo aductor largo del pulgar y el músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Bien, en lo que es la cara profunda, tenemos que el músculo supinador va a dar origen en el húmero, exactamente en su parte lateral, y va a estar también en la parte del cúbito, exactamente en su cresta del músculo supinador de la fosa vital. Bien, este músculo supinador se va a insertar en el tercio proximal, exactamente en su cara lateral posterior y anterior. Luego tenemos que su inervación va a ser por el ramo profundo del nervio radial. La acción de este músculo supinador es ayudar a la supinación del antebrazo, ¿no? El músculo extensor del dedo índice, como su mismo nombre lo dice, ayuda a la acción de la extensión del dedo índice. Se va a originar desde la parte del cúbito del tercio distal y va a ir a insertarse en la parte de los falanges, en su parte del segundo dedo, ¿no? Se va a extender en esa parte del falange del segundo dedo. Y se va a inervar va a estar inervado por el nervio interóseo posterior. Su acción va a ser extender el dedo índice. Bien. El músculo aductor del largo del pulgar vamos a tener como origen en la parte del cúbito, en su mitad proximal, y se va a insertar en lo que es el primer metacarpiano, ¿no?
exactamente en su cara dorsal. Este músculo también va a estar inervado por el nervio interóseo posterior y ayuda a la extensión y aducción del pulgar. Luego tenemos el músculo extensor largo del pulgar, que va a originarse en la parte del cúbito en su tercio medio y va a insertarse en lo que es el falange distal, en su cara dorsal. Va a estar inervado también por el nervio interóseo posterior y su acción va a ayudar a la extensión únicamente del falange distal del pulgar. Luego tenemos el músculo extensor que también va a estar inervado por el nervio interóseo posterior y se va a originar en la parte del radio, exactamente en su tercio distal. Y va a estar insertado en lo que es en la falange proximal de la base de la cara dorsal del dedo pulgar. Este nervio va a ayudar a lo que es la extensión del falange proximal del pulgar. Bien, ahora pasamos a la parte de la mano. Bien, aquí les he puesto la imagen en 3D de lo que es los huesos del carpo, ¿no? Aquí tenemos 8 huesos. 8 huesos cortos que se van a disponer en 2 filas, como podemos, una fila proximal y una fila distal. Bien, en la fila superior proximal va a comprenderse de lateral a medial, ¿no? Bien, en la parte del hueso escafoides tenemos el hueso escafoides, de lateral a medial tenemos el hueso escafoides, el hueso semilunar, el hueso piramidal y el hueso pisiformes, ¿no? Tenemos que en la fila inferior, en la parte que es la parte distal, va a comprender de lateral a medial. Y aquí vamos a tener el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso anchoso. Bien, en lo que es les puse una imagen ahí de la mano de estos huesos del carpo y tenían que marcar, no sé si la mayoría habrá marcado, creo que el derecho, pero era el izquierdo, era el hueso trapezoide izquierdo. Esa era la respuesta. Bien. Vamos a ver la vista anterior. ¿Por qué era el hueso trapezoide izquierdo? Entonces en la vista anterior vamos a tener aquí a los 8 huesos carpianos, ¿no? Tenemos a la parte medial y la parte lateral. Para la parte lateral va a estar el hueso trapecio y el hueso trapezoide. Esta es una vista anterior derecha. Y el hueso trapezoide era una vista, la imagen que les puse era una vista anterior izquierda, porque era para la parte lateral, se ubicaba para la parte lateral junto al hueso del trapecio. Entonces, ¿cómo podemos identificar que es izquierda o derecha? Porque bueno, fácil, ¿no? Por el dedo índice que está para el lado lateral, el dedo índice que está para el lado lateral y el dedo meñique que es para el lado medial, ¿no? Entonces, la respuesta era el hueso trapezoide izquierdo. Bien. Entonces, vamos a ver qué es el metacarpo. Los metacarpos son huesos del esqueleto de la palma y del dorso de la mano. Bien, aquí tenemos que son huesos largos, ¿no? Que van a tener también su cuerpo y van a estar denominados de lateral a medial, ¿no? De lateral a medial vamos a tener que, bueno, aquí lo describen. Primero, de medial a lateral, bueno, rápido, ya. Denominados de lateral a medial, vamos a tener el primer hueso metacarpiano, que va a dar junto a lo que es el dedo índice, ¿no? Y luego se va a articular con los falanges del dedo índice. Luego tenemos el segundo hueso metacarpiano, el tercer hueso metacarpiano, el cuarto
hueso metacarpiano y el quinto hueso metacarpiano. Bien, estos se encuentran separados entre sí y van a estar limitados por espacios interóseos y van a poseer lo que es una capa periférica gruesa de hueso compacto con tejido esponjoso en lo que son sus extremidades. Bien, continuando con su explicación, ahora vamos a ver lo que son los falanges. Los falanges, en la imagen 3D, como a diferencia de los otros huesos de la mano, del quinto, del cuarto, del tercer y el segundo dedo, que tienen tres huesos articulares. Tenemos que el pulgar va a tener dos, ¿no? Tiene dos falanges y el resto va a tener tres. Luego tenemos que el dedo pulgar va a tener una parte distal y una parte medial, a diferencia de los otros que sí van a tener una vista distal, medial y proximal, ¿no? Cada falange tiene una base, tiene un cuerpo y van a estar situados distalmente. Bien, aquí hay otra mnemotecnia para que nunca se olviden de los huesos del carpo. Lo que es la hilera superior, vamos a tener al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiformes, ¿no? Y en la hilera inferior vamos a tener lo que es el trapecio, el trapezoide, el grande, bueno, es obvio, ¿no? Que es grande, y el hueso ganchoso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos grabamos estos huesitos? Esa señora pide pizza, trae un hueso grandioso, ahí, para que nunca se olviden de los huesos del carpo, ¿no? Entonces, un tic que nos ponen aquí en esta imagen. Un ratito, chicos, que voy a conectar el acto y ya se le acabó la batería. Ya, bien. Bueno, ya, como les decía, un tic importante de los huesos del carpo es que el escafoides es el hueso del carpo que más comúnmente se va a fracturar, ¿no? Porque aquí va a ser provocado las caídas con la mano abierta. Entonces aquí es donde van a provocarse la luxación de este hueso, ¿no? Del hueso escafoides, ¿no? Entonces, ese es un tic importante, ¿no? A tener en cuenta. Bien, dentro de los músculos de la mano, bien, en la región tenar vamos a tener el músculo abductor corto del pulgar. Este músculo va a estar, su origen va a estar en lo que es el retináculo flexor escafoides y trapecio, y se va a insertar en lo que es el falange proximal, como aquí podemos observar, en el falange proximal, en la parte de su base y en la parte lateral, ¿no? Bien, este músculo va a estar inervado por el ramo recurrente del nervio mediano, y la acción de este músculo es, como su mismo nombre lo dice, abducir, y también va a ayudar a la oposición del pulgar. Bien, en lo que es el músculo flexor corto del pulgar, vamos a tener, como su mismo nombre lo dice, ayuda a la flexión del pulgar. Este músculo va a originarse en lo que es el retináculo flexor del escafoides y también parte del trapecio.
Este músculo se va a insertar en el falange proximal de la base del lado lateral del pulgar. Ayuda a lo que es la flexión del pulgar y va a estar inervado por el ramo recurrente del nervio mediano y también por el ramo profundo del nervio ulnar. En lo que es el músculo oponente del pulgar, como su mismo nombre lo dice otra vez, su acción va a ser oponer el lugar. Va a estar originado en el retináculo flexor del escafoides y trapecio y se va a insertar en lo que es el primer metacarpiano, ¿no? Entonces, la inervación de este músculo va a ser en el ramo recurrente del nervio mediano. Bien, en el músculo aductor del pulgar vamos a tener que se va a originar en el segundo y tercer metacarpiano, exactamente en la parte de las bases. Y también en la parte del tercer metacarpiano, en su parte del cuerpo, en su cara anterior, vamos a también tener el origen de este músculo. Se va a insertar en lo que es el falange proximal del pulgar, ¿no? Exactamente en su lado medial. Y va a estar inervado por el ramo profundo del nervio ulnar. Este músculo ayuda a la aducción del pulgar. Bien, en lo que es la región hipotenar, vamos a tener lo que es el músculo abductor del dedo mínimo, que es el dedo meñique. Bien, aquí este músculo se va a originar en lo que es el hueso pisiforme. Se va a insertar en lo que es el falange proximal del quinto dedo, exactamente para su lado medial. Luego, la acción de este músculo, como su mismo nombre lo dice, es la abducción del dedo meñique y también ayuda a la parte de la flexión de este falange proximal. En lo que es el músculo flexor del dedo mínimo, vamos a tener que este ayuda a la parte de la flexión del falange proximal del dedo meñique. Su origen va a ser en el amato, o también llamado jámulo, y también en la parte del retináculo del flexor. Se va a insertar en la parte del falange proximal, exactamente en el quinto dedo también. Y va a estar inervado también por el ramo profundo del nervio ulnar. Bien, en lo que es el músculo oponente del dedo mínimo, vamos a tener que su origen va a ser también en el amato, en el retináculo flexor, y se va a insertar en el quinto metacarpiano. Su inervación va a ser por el ramo profundo del nervio ulnar, ¿no? La mayoría de estos músculos, que es el músculo aductor del dedo mínimo, flexor del dedo mínimo y oponente del dedo mínimo, van a estar inervados por los ramos profundos del nervio ulnar. Y luego tenemos, a excepción del músculo palmar corto, que va a estar inervado por el ramo superficial del nervio ulnar. Va a estar originado en lo que es la aponeurosis palmar de la superficie ulnar y va a estar insertado en lo que es la parte medial de la piel de la mano. Entonces, la acción de este músculo palmar corto va a ser tensar la piel de la eminencia hipotenar y la aponeurosis palmar. Bien, luego tenemos los músculos cortos. Aquí en los músculos cortos vamos a nombrar principalmente al músculo lumbrical, interóseo dorsal y el músculo interóseo palmar, que son los que son inervados comúnmente por el ramo profundo del nervio ulnar. En el tercer y cuarto músculo lumbrical vamos a tener que se va a originar en tres tendines mediales del flexor profundo de los dedos, ¿no? Aquí podemos observar en la imagen, su inserción va a ser en la falange, en su parte del segundo a quinto dedo, y va a estar la acción de este músculo lumbrical va a ayudar a la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas.
y también ayuda a la extensión de las articulaciones interfalángicas, ¿no? Luego, en la parte del músculo interóseo dorsal que va del primer al cuarto dedo, tenemos que su origen es en los metacarpianos, ¿no? Bien, su inserción de este músculo va a ser en las falanges proximales, exactamente en su base, y su acción va a ser abducir los dedos del segundo al cuarto dedo. Tiene acción de abducir, flexionar y extender. En la parte de abducir, abduce a los segundo a cuarto dedo, y en la parte de flexión ayuda en la flexión de sus articulaciones metacarpofalángicas, y en la extensión ayuda a lo que es las articulaciones falángicas. En los músculos interóseos palmares vamos a tener que su origen es en el segundo, cuarto, quinto dedo. Inserciones va a ser en la parte de los falanges proximales del segundo al quinto dedo. Bien, este músculo es importante porque va a ayudar también a la aducción, a la flexión y a la extensión, al igual que el músculo interóseo dorsal, que va a dar al primer al cuarto dedo. Luego, el único nervio que va a estar inervado por el nervio mediano va a ser el músculo lumbrical del primer y segundo dedo. Este músculo va a estar originado de los dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos y se va a insertar en la parte de los falanges. Su acción va a ayudar a la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y a la extensión de las articulaciones interfalángicas. Bien, y eso es lo que es la cintura escapular, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, chicos, la pueden escribir en la parte del chat. Chicos, lo que es arterial y venoso, como le comentaba a los chicos, a los organizadores, como se han dado cuenta, la clase es larga de lo que es el esqueleto apendicular, ¿no?, del miembro superior. Entonces me gustaría hacer otra clase de lo que es arterial y venoso, para ver cómo van cambiando los nombres del recorrido arterial en cada estructura anatómica del esqueleto apendicular. Sí, Alexa, vamos, bueno, sería cosa de coordinar con los chicos para que me programen para hacer otra clase, pero quería hacerles exactamente con dibujos, explicarles más cómo van cambiando los nombres de las arterias y venas a nivel de cada recorrido. Claro, también si quieren les puedo hacer con banco de preguntas. Puedo hacerles la pregunta, hacer mi exposición con la pregunta y irles justificando las respuestas para cada recorrido arterial. Porque en los exámenes de NAM también vienen bastantes preguntas de lo que es recorrido arterial, ¿no?
También voy a tratar de buscar más memotecnia, chicos, para que se les quede, porque anatomía es un poco complicado, ¿no? Porque son bastantes estructuras. Eh, pero yo creo que con las memotecnias es más fácil aprenderse las estructuras anatómicas, ¿no? Yo creo que es cosa de imaginar, tener una imaginación amplia para poder recordar todo lo que es músculos y recorrido arterial, ¿no? Pero porque si se lo van a memorizar todo, luego con el tiempo se van a olvidar. Por eso es importante también hacer el uso de las memotecnias, por eso les he puesto ahí por ahí algunas memotecnias que encontré. Entonces, espero les sirva. Sí, claro, Stephanie, estaríamos coordinando contigo para la próxima ponencia, que sería ya con respecto al recorrido arterial y venoso. Ujú. Creo que ya estaríamos finalizando la ponencia. Muchas gracias, chicos, por participar. Gracias a ti, Stephanie, por ser la ponente de hoy. Ha estado muy buena tu ponencia, muy explicada y de verdad, chicos, muchas gracias por asistir. Les estamos enviando un post-test al grupo. Sí, chicos, y si tienen alguna... Sí, las Stephanie, diapositivas... Dime, buenas dime. noches. Tu diapositiva está bien. Me parece que si es que la pudieras enviar también por el grupo, Sí, si la podrías compartir, sí, sería no se preocupen. increíble. Ya. Ya, Las voy a enviar. Y en la otra ponencia haz el recorrido, pero con Sí, banco no de te preocupes. preguntas. Ya, voy a hacer el recorrido en teoría con banco de preguntas para que Ya, más o menos se guíen. para irnos guiando. Chicos, si tienen alguna otra pregunta acerca del pretest, no sé, me lo hacen saber antes de que finalice la sesión para que hagan bien su post-test. Se saquen 20. Sí, Jacqueline, no te preocupes, si voy a pasar las diapositivas por el grupo. No se preocupen si voy a pasar. Más bien ahí en el grupo les voy a escribir, igual en la diapositiva está cuál aplicación es usado para la presentación de los videos en 3D. La verdad que sí son muy útiles para que ustedes vayan estudiando junto con el libro. Siempre cuando estudien, chicos, una recomendación, estudien junto con su imagen al costado para que se vayan guiando de todo lo que dice el libro. Es mi recomendación, ¿no? Para que ustedes aprendan más rápido todo lo que son las estructuras anatómicas. Bien, chicos, yo creo que ya no hay más preguntas. Espero que haya sido de su agrado esta ponencia y nos vemos en una próxima fecha que me programen los chicos. Muchas gracias a ustedes por escuchar mi ponencia y también me ha servido a mí para repasar un poco de lo que es anatomía, ¿no? Sí, chicos, muchas gracias. Que pasen buena noche. Buenas noches, chicos.